Gracias, señora presidenta. Señor conseller, señoras y señores diputados, esta intervención es para defender la enmienda a la totalidad que el Grupo de Ciudadanos presenta a los presupuestos, al proyecto de presupuestos de 2015. Presentamos una enmienda a la totalidad por muchos factores, pero que se pueden resumir en 4. Por un lado, y quizás no el menor y el más específico de estos presupuestos del 2015 que se nos presentan, es que ni los que lo presentan, ni el propio conseller, se creen que esos presupuestos se vayan a aplicar, ni tan solo se cree que se vayan a aprobar. Y tampoco el grupo que va a permitir que sigamos discutiendo de estos presupuestos, Esquerra Republicana de Cataluña, al no apoyar las enmiendas a la totalidad, es decir, el grupo que hoy va a apoyar o mañana apoyará en la votación estos presupuestos, tampoco se cree que estos presupuestos se vayan a aprobar y mucho menos a poner en práctica. Y, por lo tanto, creemos que esta discusión en sí es un teatro y un fraude. Segunda causa por la que presentamos enmienda a la totalidad: los presupuestos no son creíbles. Una vez más, nos encontramos con unos presupuestos que son un engaño. Luego hablaremos de la renovada partida trampa, que hemos incrementado de 2.300 a 2.500 millones y hemos cambiado los conceptos, pero seguimos con el mismo criterio de hacer cuadrar los presupuestos, cueste lo que cueste, mediante una partida trampa. En tercer lugar, suponiendo que los presupuestos fueran aprobables y aplicables, son unos presupuestos claramente antisociales que vienen a congelar la situación de recortes que está sufriendo los servicios sociales en Cataluña y servicios tan importantes como la sanidad. Y, en cuarto lugar, son unos presupuestos que están incluidos dentro de una política del Gobierno, del señor Mas, en la que se antepone la construcción nacional, la separación de Cataluña del resto de España y la salida de Cataluña, por tanto, de la Unión Europea. Todo esto se antepone a las necesidades de los ciudadanos. Por esas 4 razones que ahora desarrollaré, Ciudadanos presenta esta enmienda a la totalidad. Vamos a hablar, en primer lugar, de la situación económica global, la situación en la que se enmarca este proyecto presupuestario. Efectivamente, estamos ante una situación de recuperación económica. Hay datos que parece que van en una senda positiva, datos de crecimiento de nuestra economía, pero, como ya se ha dicho también aquí, estamos ante una situación de crecimiento muy frágil, una situación que está amenazada por determinados factores que pueden hacer o bien que este crecimiento se interrumpa bruscamente o bien que la recuperación sea más lenta de lo que todos deseamos. En estas circunstancias, las políticas de los gobiernos, en este caso la política del Gobierno de la Generalitat también, deberían empujar, deberían ir en la dirección de apuntalar esta incipiente recuperación, de colaborar para que esta recuperación fuera más rápida y más profunda. En cambio, nos encontramos con que, desde nuestro punto de vista, las políticas económicas que plantea el Gobierno de la Generalitat van en la dirección contraria. Nos hablaba esta mañana el conseller de que la economía mejora ligeramente, pero que las cuentas de la Generalitat no notan esta mejoría, que algo falla. Pues efectivamente, señor conseller, estamos de acuerdo, algo falla. Ante esta situación, ¿no deberíamos plantearlo, y lo hemos dicho ya más de una vez desde esta tribuna, renegociar una nueva ley de financiación? ¿El Gobierno de la Generalitat no debería poner todos sus esfuerzos en intentar que se negociara, que se pusiera en práctica una nueva ley de financiación autonómica que diera servicio y hiciera posible la suficiencia financiera de la Generalitat? Nosotros creemos que ahí, en una situación como la actual, y precisamente por los mismos argumentos que usted pone encima de la mesa, es ahí donde se deberían volcar todos los esfuerzos de este Gobierno. Y seguro que en eso encontraría un amplio consenso, tanto en esta Cámara
como en la sociedad catalana. Pero ustedes parece que ya han renunciado a eso, han dado esa batalla por perdida y se lanzan a la aventura de la independencia, de la separación de España y de la salida de Europa. Le vuelvo a repetir, ya se lo he dicho alguna vez, me parece sorprendente que una persona como usted nos diga que conseguir un nuevo acuerdo de financiación que sea bueno para Cataluña y para el resto de comunidades autónomas es muy difícil, es imposible, y en cambio vea como buena, como probable, como asumible la salida de crear un nuevo Estado fuera de España y fuera de la Unión Europea. Realmente sorprendente. Porque, efectivamente, podríamos estar de acuerdo en esa nueva ley de financiación, podríamos estar de acuerdo en una redefinición de los objetivos de déficit. Sin duda, hay que intentar flexibilizar el objetivo de déficit para poder tener más dinero, pues más recursos, pero para aplicarlos donde hacen falta, para aplicarlos en sanidad y en políticas sociales y no gastar dinero en otros asuntos. En resumen, señor conseller, ante esta situación problemática de las cuentas de la Generalitat, le reitero, la prioridad de este Gobierno, de su Gobierno, debería ser plantear una nueva ley de financiación que dotara de recursos suficientes a la Generalitat. En cambio, cuando oímos hablar al presidente Mas, cuando el presidente Mas hace sus discursos y sus conferencias tan grandilocuentes, no dice nada sobre esto. Habla de listas electorales, de listas conjuntas, de temas que me parece que difícilmente van a poder ayudar a solventar los problemas de los ciudadanos. Además de esta visión global de en qué momento estamos, señor Mas-Colell, usted también tiene ya un histórico en cuanto a presentación de presupuestos, en cuanto a presentación y en cuanto a ejecución. Convergencia lleva gobernando desde el 2010 y ya han pasado unos cuantos años y hemos visto diferentes escenarios presupuestarios. Y la verdad es que escenarios muy diferentes. Ustedes han ido dando bandazos. Empezaron en los primeros años, 2011 y 2012, pactando presupuestos con el Partido Popular. Entonces, ustedes eran los reyes del recorte. Después dijeron que no querían recortar, pero en esos primeros años, 2011 y 2012, ustedes incluso hacían declaraciones en el Congreso de los Diputados, intervenciones pidiendo que efectivamente se aplicaran la doctrina que venía de Maastricht, la doctrina de la señora Merkel, se aplicara en toda España y que había que aplicarla también en Cataluña. Entonces, ustedes eran los reyes del recorte. Luego, eso cambió, dejaron de pactar con el Partido Popular, empezaron a pactar con Esquerra Republicana en el año 2013 y ese es el año de la prórroga, ese es el año de los no presupuestos. Ese año, el primer año de pacto con Esquerra Republicana, ustedes deciden que la política económica, la política presupuestaria del Gobierno no se decide y no se vota en esta Cámara y, sorprendentemente, en su pacto con un partido como Esquerra Republicana, lo que se hace es prorrogar los presupuestos del 2012, que habían pactado con el Partido Popular. Me acuerdo sus declaraciones y las del presidente Mas, creo que esta mañana también se han recordado aquí por algún otro interviniente, diciendo que prorrogaban porque ustedes no sabían hacer presupuestos ni con un 1,5 ni con un 1,7 de déficit. Me acuerdo que ustedes tenían la osadía de decir que no hacían esos presupuestos porque otros hacían trampas al presentar los presupuestos con un 1,5 o con un 1,7 de déficit, pero que ustedes, como no hacían trampas, no presentaban presupuestos y prorrogaban. Ese fue nuestro escenario presupuestario en el 2013. Luego llegó el 2014, en el que parece que ustedes, siguiendo de la mano de Esquerra Republicana de Cataluña, ya aprendieron o a hacer presupuestos con menos déficit aún, con el 1%, o hacer trampas, una de dos. Y nos presentaron el presupuesto, desde mi punto de vista, lo que ustedes aprendieron en 2014 fue hacer trampas, y nos presentaron el presupuesto con la partida trampa de los 2.300 millones. Desde el principio de la discusión presupuestaria se dijo, por parte de todos los grupos que no apoyaron ese presupuesto, es decir, todos
menos Convergencia y Unión y Esquerra Republicana, que esa partida no se iba a cumplir, que era imposible de cumplir. Y así ha sido. Acabamos el año, acabamos el 2014 y usted mismo, señor conseller, reconoce que esa partida de venta de patrimonio y de concesiones no se ha cumplido. Y llegamos al 2015 y nos encontramos pues, con un objetivo de déficit del 0,7. Ustedes vuelven a presentar un documento en el que efectivamente cumplen ese objetivo de déficit y, si acaso, lo que han hecho ha sido afinar un poco más a la hora de hacer la partida trampa. En este caso, del 2014, ustedes supongo que están recibiendo muchas críticas, entre otras las nuestras, por no haber cumplido con esos ingresos de 2.300 millones de venta de patrimonio, y hacen en el 2015 colocan una partida de ingresos de 2.500 millones provenientes de reivindicaciones, de partidas que se reivindican y que el Estado central debería pagarles. O sea, una partida victimista que, si no se cumple, se ahorrarán las críticas que decían que usted no ha sido capaz de vender el patrimonio tal como había previsto y podrá echar directamente las culpas a los incumplimientos de Madrid, que es lo que a ustedes más les gusta. Se han refinado sin duda en la trampa en estos presupuestos del 2015. Pero es que en este histórico de presupuestos que hemos ido repasando, además de estos presupuestos y de estos bandazos que han ido haciendo, unas veces con prórroga, otras veces sin prórroga, lo que ha habido, una cosa fija todos los años, es su incapacidad para cumplir con los presupuestos que se habían aprobado. Su incapacidad para cumplir con el objetivo de déficit y con el déficit presupuestado. Ustedes, cada año, han gestionado de una forma incompetente estos presupuestos, haciendo que siempre el gasto superara el ingreso en más de lo que había previsto. Y eso son palabras, pero también tiene su traducción en números. Ustedes, según su propio documento de presupuestos de 2015, dejarían el año 2015, si se cumpliera este presupuesto trampa, que no se puede cumplir, pero aún cumpliéndose, se lo acepto, dejarían a Cataluña con una deuda de más de 67.000 millones de euros. Les recuerdo que el presupuesto que estamos discutiendo suma aproximadamente 24.000 millones. Deuda de todos los catalanes, por culpa de la Generalitat, 67.000 millones de euros. Ustedes recibieron una herencia realmente que no era buena, con un endeudamiento, creo que era sobre 25.000 millones de euros. Estamos en 67.000 debido a su gestión. Pero, como decía al principio, uno de los principales hándicaps o una de las principales críticas que hacemos desde Ciutadans a este presupuesto es que ustedes presentan un presupuesto que no se lo creen. El señor Mas cumple su palabra pues al estilo Mas. Dice que tal fecha los catalanes tendrán urnas para poder decidir sobre el futuro de Cataluña y no lo consigue, pero pone unas urnas de cartón y dice, vea, ya ha cumplido, no he mentido. Dice que va a presentar los presupuestos, los presenta tarde y tampoco presenta unos presupuestos, presenta un papel que sabe que seguramente no se va a aprobar, pero él ya ha cumplido. Y ese estilo Mas es el que está imperando. ¿Y por qué digo que no se lo cree? Mire, el señor Mas, en su conferencia del Fórum del 25 de noviembre, no habló de presupuestos, no habló de las necesidades económicas de Cataluña, no habló de las necesidades de los catalanes, solamente habló de una lista única y que si se conseguía esa lista única, esa lista de país, habría elecciones. Pues bien, si la agenda del señor Mas triunfa y el señor Mas consigue esa lista única y hace esas plebiscitarias que él pretende realizar, pues toda esta discusión será papel mojado, porque se convocarán elecciones y no llegaremos a aprobar esos presupuestos. Es decir, si la agenda del señor Mas se cumple, estos presupuestos no llegarán a ver la luz. Pero es que el otro grupo que apoya los presupuestos o que los va a apoyar en el día de hoy, le pasa lo mismo. La agenda del señor Junqueras tampoco contempla que estos presupuestos se vayan a aprobar.
el propio señor Aragonés, que va a permitir que estos presupuestos salgan adelante en el día de hoy, ha dicho que espera que se convoquen elecciones antes del 19 de enero. Obviamente, el señor Aragonés, Esquerra Republicana de Cataluña, está dando apoyo a un documento, está permitiendo que salga adelante un documento que no va a llegar a aprobarse, porque será en el mes de febrero donde, si se cumplen los plazos, se daría en todo caso la aprobación de la ley de presupuestos. Con lo cual, ni el partido que presenta este presupuesto tiene un interés especial en que se apruebe. Su interés es conseguir una lista única para conseguir unas elecciones plebiscitarias que sustituyan un supuesto referéndum. Al final son unas elecciones autonómicas. Ni el partido que da apoyo, Esquerra Republicana, piensa que estos presupuestos se van a aprobar. Como comprenderá, con ese entusiasmo por parte del partido que lo propone, del Gobierno que lo propone y por parte del partido que le da apoyo, no puede pedir que los demás partidos, los partidos que estamos en la oposición, nos entusiasmemos mucho con su proyecto. Al final, de esto lo único que se deduce es que en este Parlamento, en lugar de debatir estos presupuestos, estamos haciendo de un escenario, de un teatro, donde CiU y Esquerra son protagonistas de una comedia, de una negociación, una comedia que para muchos ciudadanos es una tragedia debido a la situación que están viviendo y que tiene, desde luego, tintes de farsa para todos. Esperamos que esto, el señor Iceta le llamó también vodevil, que esto se acabe y que podamos volver a ser algo que muchos reclaman, una comunidad autónoma normal. Una comunidad autónoma normal donde hablemos de una vez de los problemas de los ciudadanos. Pero aparte de esta situación rara en la que estamos discutiendo unos presupuestos que ni quien presenta se cree, ni quien los apoya tampoco se los cree, podríamos entrar efectivamente a hablar del detalle de los números que se presentan para ver, supongo que debido a que ni unos ni otros piensan que se van a aprobar, pues han presentado unos números muy flojos y con poco fundamento, como ahora vamos a desgranar. Hay una cosa buena en estos presupuestos que nosotros apoyamos, una cosa no quita la otra, que es la recuperación por parte de los funcionarios de su salario. El salario que se les recortó en los últimos años, según estos presupuestos, será recuperado. Pero nosotros lo que le pedimos al Gobierno es que se establezcan los mecanismos para que, aunque no se aprueben estos presupuestos, se garantice a los trabajadores públicos la recuperación de su salario y la recuperación de su jornada completa y salario completo en el caso de los eventuales. Porque, como les estoy diciendo, con este panorama hay muchos números de que estos presupuestos no se vayan a aprobar. Y no podemos permitir que la aprobación de estos presupuestos, la discusión de los mismos, se convierta en un arma arrojadiza entre Convergencia y Esquerra Republicana, teniendo como rehenes a los funcionarios. Liberémosles de esa angustia y acordemos entre todos, consensuemos cuál es la herramienta para que recuperen su salario sí o sí en el 2015 con independencia de la votación de estos presupuestos. No podemos volver a utilizarlos, insisto, como rehenes, igual que ya se intentó utilizarlos como armas contra el Gobierno cuando se discutía sobre la compensación o no del impuesto de depósitos bancarios. No se puede volver a repetir, no podemos utilizar a los funcionarios como arma arrojadiza, como rehenes a nuestro antojo por nuestras luchas políticas. Asegurémonos de que haya o no presupuestos, van a recuperar la integridad de su sueldo. Más comentarios sobre el contenido de los presupuestos. Ya lo hemos comentado antes, son papel mojado, son una trampa. Vuelven a tener, igual que el año pasado, una partida trampa, pero esta vez algo más refinada. Son 2.500 millones presupuestados de ingresos que no van a aparecer. De esos 2.500, 317 son de ingresos de ventas de activos y de concesiones. Y está bien que el conseller esta mañana ha dicho alrededor de 300 millones siendo realistas. Efectivamente, parece que este año en eso quieren ser realistas, no como el año 2014 en el que presupuestaron 2.300 millones de euros. Quizás la cifra de 300 sí que sea
algo más realista en ese sentido. Pero es que el resto de partidas que componen esos 2.500 millones, el adelanto de fondo de competitividad, la compensación por el impuesto de depósitos bancarios, la disposición adicional tercera, son reivindicaciones de su gobierno y las reivindicaciones pueden ser, uno tiene derecho a hacerlas y algunas pueden ser hasta justas, pero es que no se puede hacer un presupuesto con reivindicaciones. Un presupuesto, para ser serio, tiene que ser realista y prudente. Criterio de prudencia, no sé si le suena al conseller, criterio de prudencia tanto en los ingresos como en los gastos. Y una carta de agravios, como la que usted pone aquí en negro sobre el blanco, en estos presupuestos, es todo lo contrario a unos presupuestos serios y a unos presupuestos realistas. Sin duda le va a ir muy bien, como le comentaba antes, para cada vez que veamos que se están incumpliendo, echar la culpa a Madrid. Pero es que el incumplimiento, como ya hemos visto este año, el incumplimiento de los presupuestos en cuanto a la partida de ingresos tiene consecuencias. Tiene consecuencias para la gente, tiene consecuencias cuando la Generalitat, por no tener estos ingresos, no tiene suficiente liquidez y no puede pagar a las farmacias, no puede pagar a las entidades del tercer sector, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su trampa y su incompetencia, señor conseller, acaba teniendo consecuencias. Y ya, puestos a poner reclamaciones en el presupuesto, yo he hecho en falta una, la posible reclamación de los implicados en el tema de ATL, que ha salido anteriormente. Esta reclamación me parece que usted, señor conseller, no la ha incluido en los presupuestos. Es curioso. Nos gustaría que en algún momento ustedes, por lo menos, aunque no la incluyan, nos pudieran informar de qué riesgo estamos sufriendo los catalanes por su incompetencia. Nada más que eso, nada más que saber el riesgo, saber si hay una sentencia judicial en contra, cuánto perjuicio va a causar al erario público su incompetencia. Pero insisto, esta partida no está reflejada en el presupuesto. Esa posible reivindicación ustedes no la contemplan. Si no, lo tendría fácil. Tendría que poner 1.000 millones más de gastos y ampliar la partida trampa en 1.000 millones con cualquier otra reivindicación que se inventara. Tampoco sería tan difícil cuadrarla, señor conseller. Además de ser unos presupuestos que nadie se cree y de ser unos presupuestos trampa, son unos presupuestos antisociales. Se mantienen los recortes que ha habido durante los últimos años, especialmente en sectores que ya están tan castigados como es el de la sanidad. Hay un pequeño incremento del presupuesto de sanidad, efectivamente, y esta mañana se ha comentado, pero es que supongo que ya cuentan que a partir del 1 de enero vamos a tener que empezar a pagar el incremento del IVA sanitario, que si hace o no hace, me da la sensación que prácticamente consume el incremento que tenemos en el Departamento de Sanidad. Por lo tanto, me parece que las mismas estrecheces que han tenido en todo este sector de la sanidad durante estos años se van a mantener durante el año que viene. En cuanto a políticas sociales, también se ha dicho esta mañana que estamos en un gasto per cápita social, en políticas sociales, menor que en el 2004. Efectivamente, ahora la situación es muy difícil, pero precisamente porque la situación es más difícil es cuando más falta hacen políticas sociales. Cuanto más nos necesitan los ciudadanos es cuanto menos respondemos. Ya se han dado esta mañana las cifras. 0 euros para guarderías, congelación del PIRMI, etcétera, etcétera. Presupuestos que no se cree quién los propone, presupuestos trampa, presupuestos antisociales, pero es que además serían también unos presupuestos inútiles para lo que necesita la sociedad hoy en día, que es la reactivación económica. Los presupuestos son una herramienta que debe dar significado a una estrategia, a la estrategia de un gobierno, y este gobierno, sin duda, no tiene estrategia. No hay nada en estos presupuestos que nos diga cómo van a colaborar, cómo la política económica que va a realizar el Gobierno
va a ayudar a la sociedad a salir de la crisis o, en la medida que puede la Generalitat, va a colaborar en que esta salida sea más rápida y más segura. Ustedes, hay algunos datos, se ven cuáles son sus prioridades. Fomento de la actividad económica, 230 millones de euros. Ocupación, algo más, 550 millones de euros, está bien. En investigación y desarrollo reducimos presupuesto y nos quedamos en 463. Pero es que en medios de comunicación, que según algunos a lo mejor no tendría que tener hoy en día tanta importancia como estas partidas que les acabo de decir, nos vamos a gastar 340 millones de euros. Está claro cuáles son las prioridades. Este Gobierno prefiere la propaganda y el dirigismo político a incentivar la reactivación económica. Propaganda que está tanto en el gasto que acabamos de mencionar, en medios de comunicación, como también se ha dicho anteriormente en la apertura de nuevas embajadas por todo el mundo, porque al final todo va en la misma dirección. Es hacer propaganda de sus políticas, hacer propaganda de la política separatista, hacer propaganda de esta vía en la que nos han metido, de este callejón en el que nos han metido a todos los catalanes. Y no se lo digo solo por criticar el gasto en estas cuestiones, que también se lo digo porque esa política de la que ustedes quieren sacar pecho, esa política de separarnos del resto de España y de sacarnos de Europa, es perjudicial ya en sí misma para nuestra economía. Esa política hace que perdamos inversiones. Esa política hace que sea más difícil captar inversores. Esa política hace que sea más complicado retener las inversiones que ya tenemos, porque cualquier escenario de ruptura, cualquier escenario de salida de España, cualquier escenario de salida de la Unión Europea supone una inseguridad jurídica, una inseguridad económica que los inversores no pueden obviar. Y eso lo sabemos todos. Por tanto, la política de este Gobierno no está al servicio de resolver los problemas de los ciudadanos, sino que está al servicio de su proyecto de construcción nacional. Y como ya he dicho alguna vez, supongo que construir una nación con el presupuesto de una comunidad autónoma debe resultar bastante complicado. No me extraña que no nos salgan los números. Lo malo es que sus delirios y sus sueños los pagamos todos los catalanes. Les voy a poner un ejemplo. Agencia tributaria. Se incrementa el presupuesto de la agencia tributaria, se va a dimensionar adecuadamente, creo que eran sus palabras, la agencia tributaria. Y nosotros estaríamos de acuerdo, creemos que es importante. Creemos que es importante si fuera para luchar contra el fraude fiscal en Cataluña, que algunos dicen que está sobre el 25% del Producto Interior Bruto. Creemos que sería importante luchar contra el fraude fiscal en Cataluña y, efectivamente, hay casos muy espectaculares en Cataluña de fraude fiscal que vale la pena combatir. Y cerca de Convergencia y Unión pues hay unos cuantos. Pero con esta medida, que podríamos estar de acuerdo, resulta que nos encontramos con las declaraciones del señor Mas-Colell, del señor Conseller, en la que dice que hay que avanzar en este dimensionamiento de la agencia tributaria para construir una estructura de Estado y que va a poder hacer cosas que hasta ahora hacía la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Pues si nosotros no queremos que la Agencia Tributaria Catalana haga cosas que hasta ahora hacía la Agencia Estatal de Administración Tributaria, queremos que se coordinen, que hagan cosas en conjunto y que el crecimiento de la Agencia Estatal Tributaria Catalana sirva para hacer más cosas, no para prestar los servicios que ya estaba prestando la Agencia Estatal Tributaria. No queremos construir estructuras de Estado. Creemos que tiene que haber estructuras autonómicas eficientes y en este ámbito que se combata el fraude fiscal. En conclusión, no son unos presupuestos creíbles, son una carta de reivindicaciones, son antisociales, consolidan los recortes que se han realizado hasta ahora
Son inútiles para la reactivación económica, señor conseller. Están enfocados a la construcción nacional y no a la necesidad de los ciudadanos. No se lo creen, no se los creen ni ustedes piensan que se vayan a aprobar, mucho menos sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña. Y ustedes han demostrado sobradamente su incompetencia para gestionar la economía de Cataluña. Lo mejor que pueden hacer es retirar estos presupuestos, convocar elecciones y dejar paso a un nuevo gobierno que piense en las necesidades de los ciudadanos. Gracias, señor conseller. Gracias, señores y señoras diputados.